Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Expresión de Amores Perros. La verdad es chida, pero la neta es inalcanzable. Eso dijo el Charolastra en Y tu mamá también. O la célebre burla de la Tucita en Los Tres García. Voy, tan grandote y tan chillón. Son frases grabadas en la memoria de millones de mexicanos y precisamente para rescatar, conservar y difundir los acervos fílmicos y otros tesoros es que desde hace 50 años existe la Cineteca Nacional, Greta. Muy cierto, Javier, una gran institución que a pesar de los embates continúa vigente desde hace medio siglo promoviendo una cultura del cine. Y hay que decir, anualmente recibe a más de 1 millón de visitantes a través de sus salas de cine o espacios de exhibición. Precisamente platicaremos con Alejandro Pelayo, el maestro director de la Cineteca, para conocer de los detalles de esta celebración. También otro maestro, Nelson Carro, nos va a hablar de la programación precisamente de las nuevas salas de la Cineteca. Es algo muy interesante porque retrata muy bien el gusto del público. Y para hablarnos del cine independiente, Óscar Helguera lo va a hacer desde Novedad de la Patria. Además, en México en 100 objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos va a dar a conocer esas curiosidades de la colección de cine de Carlos Monsiváis que se alberga en la Cineteca Nacional. Todo está listo. Acompáñenos con la X en la frente. En 1974 se creó la Cineteca Nacional, que debía existir por ley desde 1949. De entonces a la fecha ha sobrevivido a un incendio y malas administraciones hasta convertirse en un espacio para nuevos relatos visuales. Todo cineclub, y eso es la Cineteca, es en realidad un movimiento de resistencia, de construcción de un gusto más allá del cine hollywoodense, de la gran industria. No niego mi gusto por las grandes producciones comerciales donde con frecuencia coinciden el arte y el negocio, como ocurrió con Oppenheimer, pero se necesita ampliar el abanico cinematográfico. Y eso es lo que hace la Cineteca. Aquí se exhibió Pinocho, de Guillermo del Toro, que en 3 meses alcanzó 50,000 espectadores y que, por cierto, no ha recibido apoyo estatal para producir sus cintas. Vamos, ni siquiera lo consideró para Cannes cuando fue aclamado durante 22 minutos con El laberinto del fauno. La Cineteca vierte el abanico cinematográfico con el llamado cine de búsqueda, no generado por Hollywood, con muy buenos resultados. Un promedio de 100,000 personas por mes, que seguramente aumentará con esta nueva Cineteca, y con finanzas que le permiten generar 100 millones de pesos anualmente. Nada mal para un cine no lucrativo. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Es la reflexión de la genial Laura Esquivel como parte del guión de Como agua para chocolate. Y aquí, en estas instalaciones de la Cineteca Nacional de las Artes, se siente el amor por el cine mexicano. Hay que decir que estas instalaciones, inauguradas el pasado 15 de agosto del 2023, están listas para recibir a los espectadores, con acceso por Avenida Río Churubusco, número 79. Estas son las originales instalaciones que inaugurarían hace 50 años ya la Cineteca Nacional, que también registrarían el fatídico mes de marzo de 1982, aquel incendio que obligaría a que la institución se trasladase a su sede de Coyoacán. También hay que decir que estas instalaciones, después de varias décadas de estar en concesión con una cadena privada de cine, volvieron a ser retomadas por la Secretaría de Cultura. Hoy están listas para recibir a cerca de 1,300 espectadores en 12 salas con todas las comodidades y amenidades para venir y disfrutar el buen cine mexicano
e internacional. Nosotros continuamos con la X en la frente. Y este año se cumplen 50 de la Cineteca Nacional. Toda una historia, Alejandro. Toda una historia. ¿Qué balance tienes de esta institución que ya sobrevivió hasta un incendio, no? Mira, yo creo que el éxito de la Cineteca ha sido su continuidad. En este sentido, normalmente cuando llegan nuevos funcionarios a una institución pública, cambian todo. Así es. Y es volver a empezar de cero. Acá no. Acá, desde las dos primeras salas que tú recuerdas, la Fernando de Fuentes y el Salón Rojo, Clásicas. estamos en el 1974. Así es. Es el mismo tipo de programación, siempre, digamos, yo te diría que es un cine de búsqueda artística, a veces un poco más conocido, como era ya los ciclos de diferentes directores. Salón Rojo era más especializado, retrospectiva, cinema experimental, y la misma línea ha continuado a lo largo de 50 años, con muchos agregados, digamos, ¿no? ¿Qué agregados han llegado, digamos, en Mira, esta yo historia? te diría que en el momento que había dos salas, era relativamente sencillo programarlas. El ciclo grande, el ciclo más conocido, Fellini, Baida, X a la sala Fernando, en el Salón Rojo el director que hemos encontrado de pocas películas, y cuando tú tienes tantas salas, yo te diría que hay un equilibrio entre tres conceptos. A ver. El concepto cineteca, que es el que conocemos, como está en otras partes del mundo. El concepto cineclub, o sea, películas que han tenido una relevancia y que no necesariamente las pones en orden, sino ahora nos toca, ¿verdad? Iván en Terrible y la semana que entra Tiempos Modernos, y el concepto sala de estreno, que es esas películas que están justo en el límite de no cine comercial, un cine de calidad bien hecho, más autoral, más artístico, y que lo puedas pasar estrenándolo. Claro. Entonces, eso es lo que funciona en la Cineteca actual y lo que queremos que funcione aquí en la Cineteca de las Artes. ¿Se ha democratizado, digamos, yo creo que la sí. exhibición? Yo creo que sí, por las salas. Son muchas salas. Sí. En los 70 se hablaba de que el Estado quería estatizar al cine, y es cuando nace la Cineteca. ¿Es Sí. parte de eso? Yo creo que sí, mira. Yo sé que la presidencia de Luis Echeverría es muy controversial. Sin embargo, yo en esa época me empiezo en el cine. Tú, claro, Sí, claro. y entonces yo te diría que en el campo del cine mexicano nos fue muy bien. Sí, Es decir, bueno. financiamiento de un cine de autor, se hace la Cineteca, se hace la escuela de cine que solo existía la de la universidad, el CUEC. Bien, dos. Sí, Sí. nada más. Y como tú sabes, son en 74, luego 75, vienen una serie de iniciativas de fortalecimiento al cine mexicano, diferente al cine que se hacía durante la época de oro, digamos. Yo te diría que la diferencia, Javier, es que aquel era un cine de productores. Don Gregorio Wallerstein, ¿verdad? El papá de Arturo, ¿te acuerdas de don Alfredo Ripstein? Claro. Pérez Gavilán, etcétera, los Galindo, y de repente tienes un cine de autor financiado por el Estado. Y entonces ya es el cine de Ripstein, de Jaime Humberto Hermosillo. Es una época muy potente. Muy padre, muy potente, y ahí surge la Cineteca, surge la Escuela de Cine, como te decía, y yo creo que es un muy buen momento para el cine, que desafortunadamente cambió la política, y esto yo te diría que este movimiento que empieza como en 71, con una película independiente, RID, México Insurgente, Claro, era independiente, es cierto. abre la década, y yo te diría que se cierra en 78, que todavía en ese año se hace Cadena Perpetua, se hacen películas importantísimas, La Guerra Santa, y se acabó. 79, regresa, ¿te acuerdas aquella política de alianza para la producción? Lo mismo en el cine, y se descontinúa esta política de apoyo al cine de autor, y regresan, pues, fíjate qué interesante, a finales de los 70, la productora más importante era Conacine,
A partir del 79-80, Televicine. Entonces ya... Hay una diferencia, hay una claro. diferencia, sí. Qué interesante. Finalmente la política sí ha afectado, digamos, cómo esa no. continuidad de la que hablas, ¿no? Sí. ¿Tiene que cambiar algo? ¿Se puede hacer, digamos, un cine de autor más comercial para fomentar nuevos públicos o...? Fíjate que hay películas que logran ese objetivo. A ver, me viene a la mente, por ejemplo, Arráncame la vida, me viene Como agua para chocolate en su momento, Solo con tu pareja. O sea, las de los 90s, Cronos, de Memo del Toro. Ahora, se puede, pero yo creo que uno tiene que decidirse como director, o tú como productor, que quieres apoyar a un director, o haces un cine que tiene una intención comercial. Yo no veo malo lo comercial. No, hay excelentes películas Yo también. creo que una industria sana es como un abanico, donde tú tienes un cine más de búsqueda de taquilla, de búsqueda tal, y al mismo tiempo el Estado, a través de cultura, pues, tiene que apoyar ese cine que tiene un valor artístico, pero que no necesariamente se va a reflejar ese valor en la taquilla. Pero vas a formar otro público, otro gusto. Otro público, que ese es el objetivo de la Cineteca, pasar ese tipo de películas, no solamente las mexicanas, sino también las internacionales, que busquen ese otro público. Hay un dato interesante y es que estás generando ingresos también como Cineteca. Sí, cómo no. ¿Cuánto Sí. se genera al año aproximadamente? Mira, allá, que es donde tengo las cifras muy, muy claras, nuestro mejor año fue el 2019, antes de la pandemia. En ese año tuvimos 1.300.000 asistentes allá. Wow. Todavía no tomábamos posesión de esta Cineteca. Y más o menos tenemos un presupuesto que no ha cambiado de recursos fiscales desde que yo me acuerdo, como que siempre varía entre 45 millones y 50, ahí. Ahora, están muy generosos, 47, 48, que hay austeridad republicana, 46. Nosotros generamos 2/3 partes más. ¡Qué maravilla! 100 millones más. Es autosuficiente De alguna forma casi. sí. Ahora, hay cuestiones que nos cuestan mucho y no generan recursos. Por ejemplo, la restauración de películas. Claro, que esa es otra vocación de la Cineteca. Esa es una labor muy especializada con técnicos, digamos, que son expertos en ese campo y que inviertes mucho tiempo. Por ejemplo, el récord fue el automóvil gris. Fue 1 año y medio de proceso de restauración, que era muy larga, estaba muy deteriorada. Entonces, digamos, en una película sencilla que está bien, te llevas 3 meses, 4 meses. Y buena parte del presupuesto también. Y tienes un grupo especializado. Entonces, como les digo, la hermana rica, que es la exhibición, ayuda a la hermana pobre, que es la restauración. No, pero qué gusto que se puede hacer esa combinación y que lo tienen ahí, ¿no? Claro que sí. ¿Qué planes Javier tiene la Cineteca, además de estas nuevas sedes? Mira, en los 50 años vamos a tirar la Cineteca por la ventana. Esa es buena noticia, claro. Entonces, la idea es que tengamos una serie de ciclos de retrospectivas todos los meses, que vamos a darle mucho énfasis a la parte educativa cultural, que a mí me gusta mucho, es decir, retrospectivas, ciclos, que vengan directores, que platiquen con nuestro público, o sea, mucha actividad, y espero que ya inauguremos la otra Cineteca. Yo te diría que ahorita la obra va bastante avanzada. Yo calculo que primavera estará acabada la obra. Viene la cuestión esta de que no puedes durante las elecciones, y claro, el problema esencial de allá es el acceso, porque ahorita tienes solamente una avenida que se llama Vasco de Quiroga, pero siempre está saturada, y camiones y tianguis y coches estacionados. Entonces se va a generar, ya existe una entrada que era solamente para los soldados, por arriba, que es Reforma y Constituyentes, y sobre todo para coches. Sí. Y va a haber un cablebús adentro de la Cineteca. O llegas o llegas. Llegas en el metro también. Sí. Entonces, fíjate qué interesante, el cablebús va a arrancar en Los Pinos. Entonces tú puedes llegar en el metro y son 6 estaciones. La Panteón Dolores y la Cineteca es como la cuarta, y luego acaba en Santa Fe.
Pueblo Santa Fe. Entonces puedes tomar y el cablebús está a 200 metros de la entrada a la Cineteca. Qué maravilla. Pero para que termine, yo creo que va a ser como unos meses del año que entra. Digamos, realistamente, yo creo que ya que haya elecciones, ¿verdad? Claro. Ahora sí, nueva presidenta. Sí, así es. Ahora sí que, si no pasa otra cosa, podamos inaugurar la Cineteca de Chapultepec. Seguramente así será. Alejandro, muchas gracias. A tus órdenes. Seguimos aquí con la X en la frente. El cine independiente en nuestro país ha sido la puerta de entrada para nuevas técnicas y nuevos directores, creando así nuevas formas de hacer el cine y sobre todo nuevos mitos del cine nacional. Cuando hablamos de cine independiente, cine indie, este término abarca todas aquellas películas que se realizaron fuera de los cánones y tradiciones, es decir, fuera de los estudios cinematográficos como los conocemos y como rasgo común entre ellas, todas de bajo presupuesto. Este cine cobra fuerza a partir del año 1959 gracias a los movimientos de Free Cinema en Inglaterra y la Nouvelle Vague en Francia. Ambos movimientos artísticos buscaban dar un paso más allá de las técnicas de filmación habituales y experimentar así otras opciones dentro del cine. El financiamiento alterno, el uso de técnicas vanguardistas de filmación, incluso recientemente el uso de equipos de grabación digital de calidad equiparable al cine, incluyendo la grabación con celulares y las temáticas, sí, todas diferentes, de perfil social, como salud pública, adicciones, racismo y la desigualdad económica, son las principales características dentro del cine independiente. En México contamos con grandes películas y directores que destacaron profesionalmente en el circuito indie. Por ejemplo, la película María de mi corazón de 1979. Este film, en 93 días en total de trabajo, ya estaba lista para presentarse en las salas del cine mexicano. Con el apoyo del Sindicato de Actores Independientes, el largometraje se convirtió en un clásico del cine de los años 80. 45 años más tarde, este film de Jaime Humberto Hermosillo en colaboración con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez nos sigue fascinando. Algunos ejemplos, digamos, recientes del cine independiente en México son Año Bisiesto de Michael Rowe, 2010, o Los insólitos peces gato de Claudia Saint-Luc, 2014. Una de las más conocidas de los últimos 10 años, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, 2014, o Eli, de Amat Escalante en 2013, un retrato crudo del México violento que le valió el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. En esta lista se incluyen directores conocidos y desconocidos, incluso extranjeros que estudiaron en México y películas que, evidentemente por su condición independiente, no tuvieron mucha difusión. Desde su creación a inicios de 1974, la Cineteca Nacional ha sido la responsable de crear nuevos públicos en cintas de todo tipo que además se exhibieron públicamente, aún teniendo cortes experimentales, eróticos e ideológicos. Y está en la memoria de muchos jovenazos de aquella época ese 23 de enero de 1974 que en la Cineteca Nacional se estrenaría precisamente la joya de Stanley Kubrick, Naranja Mecánica. Y para platicar de eso, es un gusto conversar con Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca. Gracias, Nelson, por estos minutos. No, al contrario, gracias. Cuéntanos cómo fue ese 23 de enero. Bueno, fue una fecha, digamos, para la Cineteca muy especial porque la película era una película que ya sonaba mucho, una película que, digamos, tenía problemas para exhibirse comercialmente y, como pasó con muchas películas después en esa época, tuvo su estreno exclusivamente en la Cineteca Nacional, en la vieja Cineteca de Tlalpan y Churubusco, y ahí acudió una cantidad enorme de gente. De hecho, la Naranja Mecánica es una de las películas más exitosas en número de espectadores de toda la historia de la Cineteca Nacional. Fueron
en total, en todo el tiempo que se exhibió, más de 100.000 espectadores, hubo portazo, es decir, fue realmente un acontecimiento inicial de la Cineteca, ¿no? Sin duda. Nelson, ¿cómo se programa? ¿Cuáles son los criterios para seguir siendo una oferta importante? Las generaciones cambian, son otros los públicos. ¿Cómo se mueve este criterio y esta capacidad de programar y hacer, obviamente, crear nuevas audiencias? Bueno, yo creo que con sus matices, la Cineteca Nacional desde su inicio ha tenido un criterio de programación que de alguna manera se mantiene hasta hoy. Digamos, la Cineteca siempre ha programado un cine que le podemos llamar de arte, o le podemos llamar de autor, o de expresión personal, digamos, lo que no es el cine abiertamente comercial, ¿no? Eso ha sido una constante, yo diría, a lo largo de los 50 años. Podemos decir, en tal época fue mejor, en tal época no estuvo, pero en general ese ha sido la constante, ¿no? Y lo que se busca, o la idea es, bueno, el cine es más que un entretenimiento, ¿no? Claro. Entonces, la Cineteca, eso yo siempre lo digo, se parece más a una sala de como Bellas Artes o la Nezahualcóyotl o a un museo que a una sala de cine comercial. Es decir, el público que buscamos es un público diferente, un público que no quiera solamente pasar 2 horas en una sala y después olvidarse, como si hubiera ido a un parque de diversiones, a la montaña rusa, sino que la película le deje algo que lo llame a reflexionar, ¿no? Definitivamente. En este trabajo hay autores, por ejemplo, o cortes de cine, no sé, western, cine negro, etcétera, que llaman más la atención de determinados públicos. Saben ustedes que son, como dicen, taquilleros, o no sé, a lo mejor me imagino, autores, ¿no? Sí, por supuesto, y eso ha ido evolucionando mucho, ¿no? Digo, en 50 años son varias generaciones que pasaron por Cineteca. Al comienzo los cineastas exitosos, digamos, eran Visconti, Buñuel, Pasolini, Kubrick. Después apareció Woody Allen, que durante muchos años fue como caballito de batalla de la Cineteca, ¿no? Después otros cineastas como Scorsese, ahora hace poco acabamos de tener a Wes Anderson. Hay una variedad enorme de cineastas que han pasado y lo mismo pasa con los géneros, ¿no? Claro. Hay géneros que en un momento funcionaban mejor, ahora hay otros que atraen más al público. Creo que el asunto es ir adaptándonos a cómo varía por un lado el cine y cómo van variando también las audiencias, ¿no? Es decir, buscar un equilibrio entre esos ingredientes, autores, tipo de cine, ¿no? El atractivo entre las nuevas generaciones, ¿no? Como una ensalada, ¿no? Ir poniendo distintos ingredientes. Hay que ir, digamos, armando una especie de rompecabezas y la ventaja que tenemos es que tenemos, digamos, salas de muy diferentes tamaños y las salas, digamos, más grandes y de películas más exitosas sostienen el resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una película, por poner ahora un ejemplo más o menos reciente, una película
como Napoleón se vuelve una película que lleva mucho público y permite entonces que podamos exhibir también películas latinoamericanas o mexicanas muy pequeñas que por sí solas no podrían hacer que la Cineteca se mantuviera, ¿no? Entonces es un juego de ver cómo manejar todos esos elementos de una manera que se mantenga, digamos, un medio aceptable, ¿no? En el sentido de que, bueno, evidentemente lo que hace a la Cineteca es la existencia de un público. Entonces, ese público es necesario mantenerlo, jugando un poco con lo que quiere el público, con lo que queremos nosotros y con lo que hay de la oferta, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Nelson, por estos minutos, gracias por comentarnos y seguir celebrando con usted y con todos los maravillosos públicos que tiene esta Cineteca Nacional estos 50 años. Nosotros continuamos con la X en la frente. Carlos Monsiváis tenía una gran admiración hacia el séptimo arte, lo que lo llevó a hacer una colección de unos 2,000 títulos. ¿Dónde usted puede verlos? Aquí se lo cuento. El sitio donde se encuentra la gran colección de películas de Monsiváis es en la Cineteca Nacional, precisamente en la videoteca que lleva su nombre. Este espacio lleva el nombre de Carlos Monsiváis porque justamente a mis espaldas está la colección que tenía él en su casa, son alrededor de 2,000 títulos. En el año 2010, cuando falleció Carlos Monsiváis, su familia decidió que toda su colección de películas en DVD estuviera en este sitio. Que es un contrato mediante el cual cuidamos, protegemos el material, pero sigue siendo propiedad de sus herederos. En esta amplia colección se pueden encontrar películas de todo tipo de género. Hay mucho material clásico, películas silentes de la época de no había sonido todavía, después la colección mexicana, la colección internacional. E incluso es tanta la diversidad que se puede encontrar la misma película en varias versiones, o usted puede ver los títulos que difícilmente puede encontrar en México. Hay una película, por ejemplo, que me gusta mucho, un director que a mí me gusta mucho, que es Pedro Almodóvar. Aquí tenemos una de sus primeras películas, que es Pepe, Lucy Boom, y que como tal no se distribuyó en México en su momento. La Biblioteca Digital Carlos Monsiváis es un espacio con 9,000 películas de consulta que está diseñado y pensado para que estudiantes o investigadores hagan uso de los materiales. Hay personas incluso que como tal no hacen uso de la biblioteca, pero que sí les interesa conocer lo que él tenía en su casa. Entonces, como tal, visitan este lugar y recorren lo que son los 3 niveles de la estantería. Las personas que quieran conocer más acerca de esta colección lo pueden hacer de manera gratuita, simplemente reservando en el correo electrónico que aparece en su pantalla. Llegamos al final del programa después de celebrar los 50 años de la Cineteca Nacional, una institución que ha fomentado y preservado el cine mexicano. Y eso algo cuenta, porque el cine, Gretel, es espejo de nuestra realidad. Sin duda, Javier, siempre es importante el cine y sobre todo el cine nacional en el cual podemos vernos, entendernos y, de ser posible, hay que decirlo, cambiar las realidades de una sociedad como la que vivimos. Por eso agradecemos y celebramos estos 50 años de la Cineteca Nacional con estas nuevas instalaciones en Río Churubusco 79 y por supuesto agradecemos también a nuestro equipo técnico de producción y a ustedes, a quienes invitamos, por supuesto, la próxima semana, aquí, con la X en la frente.